Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto, es un placer nuevamente estar acá con ustedes y poder platicar un poco acerca de la palabra de Dios. Y es que este tema que les voy a compartir tiene que ver exactamente con un comentario que se hizo en mi perfil de Facebook, que por supuesto tengo un perfil personal y también tengo una página de Facebook. Yo les invitaría a que se unan a mi perfil y a mi página, la cual tengo nombrada como Willy Calderón Amado, ¿sí? Y ahí pues yo publico eventualmente temas o cosas bastante interesantes con respecto al cristianismo y temas de actualidad, temas que usted ve en las noticias, que usted ve en las redes sociales, temas que suceden a nivel social, que suceden a nuestro alrededor y que muchas veces, o la mayoría de veces, o quizás todas las veces, están ligados con la palabra de Dios y con la Biblia, por supuesto. Entonces, el tema de hoy, o el tema que quiero tratar el día de hoy, es un tema bastante polémico, bastante controversial. ¿Qué es lo que sucede cuando un cristiano participa en temas políticos? ¿Qué pasa cuando un cristiano hace una alianza, cuando la religión cristiana, llámese evangélica, llámese católica, cuando la religión cristiana hace una alianza o una especie de alianza con la política? Este tema ha generado bastante controversia y créame, no somos los primeros ni somos los últimos en tratar este tema, pues este tema es un tema que ha durado no décadas, no años, no décadas, ha durado siglos y se ha mantenido siempre en el ojo del huracán debido a que siempre ha sido un tema que levanta pasiones entre grupos religiosos y grupos políticos y los detractores que tienen puesta la mirada en él para encontrar los fallos y de esa manera desacreditar por completo al cristianismo. Ahora, ¿de dónde es que surge este tema? Bueno, en mi caso yo lo he tratado en muchas ocasiones, incluso he tenido alguna conferencia o alguna prédica o alguna enseñanza con respecto a ese tema, a la alianza o a la supuesta alianza que pueda existir entre grupos cristianos y la política. Mucha gente dice que estos dos temas no se deben mezclar, que una cosa es la religión y otra cosa es la política. Y es que estos son dos temas sumamente pasionales. De tal manera que si nosotros hablamos de ambos temas en conjunto, creamos una especie de circuito, creamos una especie de problema o creamos de hecho un problema bastante grande que al final resulta dividiendo opiniones de las personas. Pero bueno, quiero hablarles cómo surge todo esto. Históricamente la iglesia cristiana y tal vez voy a hacer un poco de historia cronológica en una especie de línea de tiempo para que entremos en contexto de lo que quiero platicar. Les recuerdo que este tema yo lo saqué en base a una respuesta que yo di en Facebook, así que quiero ser breve y centrarme en eso, pero antes de eso una especie de línea del tiempo demasiado rápida. Usted sabrá que el cristianismo nació con la venida de Jesucristo a esta tierra y por ahí por el año 33 cuando Jesucristo pues es llevado al cielo, viene un momento en donde los primeros cristianos empiezan a expandirse por todo el reino o por todo Jerusalén, por toda Judea, por toda Samaria y hasta lo último de la tierra, como dice el libro de los Hechos capítulo 1 y versículo 8. A partir de ahí, el cristianismo empieza a tener bastante influencia, sobre todo en gente que tenía necesidad, gente que era despreciada de alguna manera. Por supuesto, llega una etapa donde el cristianismo es perseguido y eso sucede casi a partir de la muerte del último apóstol, porque empezaron a ser perseguidos, a ser torturados, a ser asesinados. La Biblia narra cómo varios de ellos fueron asesinados, encarcelados, Pablo exiliado, en fin, resulta que el cristianismo empieza a partir del primer siglo, a partir del segundo siglo, empieza a ser perseguido y durante aproximadamente 200 años, un poco más, fueron perseguidos y eran tenidos, y de hecho era la religión prohibida. Ejercer o ser cristiano era prohibidísimo en el Imperio Romano. Estamos hablando del contexto del Imperio Romano.
Pero sucede un hecho bastante interesante. Por allá, por el año 313, Constantino, un emperador romano, en ese entonces, en el 313, Constantino no era emperador, pero estaba buscando hacerse emperador de Roma. Y con el favor de mucho pueblo y en una batalla que libra, él resulta siendo emperador por ahí por el año 323, en donde él crea un edicto y llega al trono, llega al máximo poder en el imperio romano. Así que él se vuelve al cristianismo y por ahí, por esa época, en el año 323, el cristianismo deja de ser perseguido. Cuando el cristianismo deja de ser perseguido, se crea una alianza entre la política del Estado romano y la religión cristiana. Pues esa alianza obró para bien y obró para mal. Obró para bien por el hecho de que el cristiano dejó de ser perseguido y se dio una libertad de culto. Los cristianos que a un inicio habían sido perseguidos dejaron de ser perseguidos y empezaron a ejercer su fe con libertad. Templos se empezaron a construir, edificaciones para el cristianismo empezaron a ser construidos y de esa manera las iglesias tenían libertad. Esa fue la parte que obró para bien. Pero creo que la parte que obró para mal fue aún peor que la parte que obró para bien. ¿Por qué razón digo esto? Porque esa fusión y esa mezcla empezó a permitir una corrupción, una degradación del cristianismo a tal punto que todo era manipulado en favor de intereses, incluso de la iglesia que le llamamos imperial, en favor de sus intereses y de su egoísmo, y dejando a un lado el poder de la palabra de Dios, dejando a un lado todo lo que tuviera que ver con la enseñanza de la palabra de Dios. Eso es un poco de historia cronológica. Hoy en día, después de ya más de 20 siglos atrás, o más de 18 siglos atrás, nosotros vemos cómo el día de hoy las fusiones, las alianzas que se puedan dar entre gobiernos terrenales, ya no al estilo del Imperio Romano, ya no al estilo de un gobierno como el de Roma, pero al estilo quizás democrático como el que vivimos en muchos países de América Latina, repúblicas democráticas que todavía tienen mezcla de la política romana, pero con otro tipo de gobierno que es un gobierno democrático, republicano. ¿Cómo se crean alianzas entre iglesias cristianas? Estoy hablando desde el lado de la iglesia evangélica, ¿sí? Con pastores que hacen alianzas con líderes, con políticos, con jefes de gobierno y que no son cristianos y que no profesan una religión cristiana y que en vez de eso utilizan al cristianismo como un instrumento para poder ganar adeptos dentro del cristianismo. La pregunta aquí es, ¿será válido o no será válido eso? ¿Será que esta alianza entre la religión y la política es válida o no es válida? Y eso es precisamente lo que yo quiero tratar en este video. Y para ir al grano, le voy a mostrar precisamente esa respuesta que yo le di a esta persona que me hizo la pregunta en redes sociales. Y yo le respondí de la siguiente manera. La razón por la que se desvió el cristianismo fue la alianza que hizo el emperador Constantino con los representantes de la iglesia de ese entonces, aproximadamente el año 323 de la era cristiana. Institucionalizar al cristianismo como parte de un imperio fue un grave error. En eso concuerdo con vos, le respondo yo a la persona que me hizo la pregunta. Por eso, Dios estableció un sistema político denominado monarquía teocrática, y eso en algún momento lo voy a platicar, donde no existían alianzas con líderes políticos corruptos o sin amor ni temor por Dios. Lamentablemente, de 39 reyes que existieron en el sistema monárquico
teocrático, y estoy hablando de los reyes del imperio dividido. Usted sabe, los reyes del norte, que fueron 20 que pertenecían a Israel, y los reyes del sur, que fueron los que pertenecían a Judá, al reino de Judá, que fueron 19 reyes. 20 del reino del norte más 19 del reino del sur, es decir, 20 de Israel y 19 de Judá. El gobierno dividido. En ese momento se crearon 39 reyes, de los cuales ejercían, entre comillas, un gobierno teocrático, monárquico. ¿Qué pasó? De esos 39 reyes, únicamente 8 verdaderamente obedecieron a Dios. Los restantes 31 no agradaron a Dios. Crearon alianzas con pueblos paganos, con reyes paganos, y permitieron la adoración a imágenes, permitieron la adoración de otros dioses, establecieron altares en Israel, en Judá, en honor a otros dioses paganos, algo que en el sistema teocrático de Dios, de la monarquía teocrática que existía, no era permitido. Únicamente 8 reyes agradaron a Dios. ¿Qué fue lo que sucedió? Que al final hubieron consecuencias. Entonces yo le digo acá a la persona que me hizo la pregunta, solamente 8 hicieron lo correcto. Por eso Génesis 6:5 habla sobre la intención inicial de todo ser humano. Y acá entra otro tema muy polémico que valdrá algún día la pena conversar. En conclusión, hacer alianzas arriesgadas por intereses mezquinos a la larga tiene consecuencias, así como sucedió con los 31 reyes de Israel y Judá que se desviaron. Muchos pastores y líderes de iglesia no ven eso y caen en ese tipo de alianzas. Ahora bien, si me preguntas por mi postura sobre si un cristiano pueda influenciar en la política actual, claro que estoy de acuerdo. Es un derecho y deber de todo ciudadano, inclusive si es pastor o líder de iglesia. En la Biblia hay más política de lo que crees. Esta segunda parte creo que la voy a tratar de igual manera en otro tema. Bueno, me voy a centrar directamente en esta parte que yo hablé acá. ¿Será que es posible? ¿Será que es válido? Y lo digo con mucha honestidad, yo creo que este es mi punto de vista. No estoy generalizando, porque yo sé que hay muchos cristianos que dicen que el cristiano no se debe de meter en política. Y si ellos lo creen así, está bien, yo respeto su postura. Y lo mismo les pido a ellos, que respeten mi postura. Muchas veces ellos atacan y dicen, no, él es un hereje porque él permite que un cristiano participe en política. Y aquí va mi respuesta, es que realmente la Biblia, número 1, está llena de sucesos en relación a la política. Y número 2, si el cristiano es un verdadero cristiano maduro y va a ejercer un puesto de gobierno y tiene la calidad moral y la madurez espiritual para ejercer el puesto, va a honrar a Dios y va a ser honrado por los hombres. Y de esta manera va a provocar cambios a su ciudad, va a provocar cambios a su país y va a provocar cambios que dejen huella en la humanidad. Y así va a demostrar que un verdadero cristiano que honra a Dios verdaderamente es un buen ejemplo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que muchos cristianos evangélicos, pastores o líderes hacen alianzas con políticos corruptos, y esto lo único que provoca es un daño terrible al cuerpo de Cristo. Ahora, entendemos muy bien que la política está sumamente dañada. En todos lados, para donde usted voltea a ver, hasta debajo de las piedras, la política está muy dañada. Entonces, ¿cómo haría un cristiano para poder incursionar en la vida política? Hacia donde quiera que se meta está sucio. Y yo tenía una conversación de esta naturaleza con alguien y le decía a esa persona, a veces necesitan ensuciarse, es decir, meterse ahí para desde adentro, ya metidos, empezar a limpiar toda la suciedad que hay adentro. Como quien dice, a veces toca enlodarse un poquito los pies, no en el sentido de meterse a corrupción, sino en el sentido de meterse a política para que, estando dentro de la política, empezar a limpiar de adentro hacia afuera. Porque de afuera hacia adentro no funciona nada.
Incluso Jesús lo dijo, ¿de dónde salen las malas intenciones? De adentro del corazón. Y para poder limpiar a una persona, el trabajo no es de afuera hacia adentro, no funciona desde la manera de vestir, no funciona desde la manera de arreglarse, funciona desde el corazón hacia afuera. En el sistema político podría usar la misma analogía y decir, bueno, si usted quiere cambiar el sistema político, empiece desde adentro de la política hacia afuera. Pero eso no es tarea para cualquiera. Se necesita mucha madurez. Se necesita que la persona verdaderamente tenga sus cimientos en Cristo para entender que cuando esté ahí adentro no se vaya a dejar corromper. Porque muchos lo han intentado y muchos han terminado mal. Se han corrompido, se han ensuciado las manos. A veces vemos esto muy polémico. Ahora bien, a partir de esa fusión que hubo entre Constantino y el papado romano, empezó a cambiar todo. Empezó a dañarse el sistema cristiano. Pero no podemos decir, y estoy hablando de la iglesia romana, por ahí por el año 1517, cuando Martín Lutero clava sus 95 tesis en la catedral de Westminster, creo que era, estoy un poco perdido en esto ahora mismo. Él se aparta y empieza un nuevo rumbo. Y a partir de ahí empieza una reforma, o bueno, vamos a llamarle una reforma protestante. Yo creo que sí es una reforma, de hecho es una reforma protestante. Pero ¿qué pasa hoy en día? Estoy hablando en el año 2021, en medio de una pandemia global. Las alianzas que se hacen entre pastores cristianos con políticos, líderes políticos, son muy peligrosas, debido a que esas alianzas llevan elementos con personas que no profesan un cristianismo, y que si bien es cierto, el cristiano se le permite de alguna manera ejercer ese tipo de alianzas con es donde le digo que se tiene que lavar un poco los pies, con el objeto de ir a limpiar. Lamentablemente pasa que la mayoría de casos, en lugar de ir a limpiar, el cristiano termina ensuciándose. Alguien dirá, bueno, entonces que no se meta. Pero lo mismo pasa dentro de la iglesia cristiana. Mucho cristiano que se mete a aquella iglesia y todo, termina también por corromperse dentro de la iglesia. ¿Y sabe por qué? Como lo dije en Génesis 6:5, el deseo del hombre es de continuo al mal. Por eso la única forma de ejercer un buen cristianismo es dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestros corazones. Es permitirle al Espíritu Santo que haga una obra en nuestras vidas. Si no permitimos que Él gobierne nuestra vida, no podemos cambiar, no podemos incursionar en política, no podemos incursionar con un liderazgo pastoral, no podemos ejercer un puesto de liderazgo en algún área, porque vamos a terminar dando un mal testimonio. Y me incluyo yo en eso, porque yo también puedo caer en ese grave error, en ese grave pecado. Entonces, realmente, para concluir, para terminar, esa controversia no se va a terminar con este video. Creo que esa controversia puede crecer aún más. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Hoy en día, esas alianzas que se hacen son peligrosas, son polémicas y dan mucho de qué hablar. Dan muchísimo de qué hablar. Y si un pastor se mete por intereses mezquinos, ya erró, ya fracasó. Pero si un pastor se mete a hacer una especie de alianza para desde adentro cambiar las cosas, por supuesto que es válido. Por supuesto que puede funcionar. Yo sé que hay cristianos que van a decir rotundamente no y se les respeta, pero ojo, no se pueden quejar que más adelante sus autoridades son corruptas, son viles, son lo peor, porque ellos mismos permitieron que llegaran a ese lugar. Si hay un cristiano que tiene madurez, que tiene carácter y que va a incursionar en política y que se va a meter a política y va a cambiar desde adentro las cosas y va a ser un buen presidente, un buen alcalde, un buen jefe de gobierno, lo que vaya a ser, bienvenido sea. Pero créame, si de 39 reyes que gobernaron bajo el sistema
monárquico, teocrático, y es decir, en teoría bajo la dirección de Dios, si de estos 39 reyes de Israel y de Judá, solo 8 hicieron lo bueno delante de Dios y 31 hicieron lo malo delante de Dios, ¿qué espera usted que pueda pasar en el presente? Tenga mucho cuidado con esa alianza que puede dañar más que traer beneficio. No digo que no, pero mucho ojo. Dios les bendiga y hasta pronto.